Bienvenidos a Gente Saludable, su espacio de salud y calidad de vida. De inmediato te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales, @Gente Saludable, en Twitter e Instagram, y también puedes consultar nuestra página web www.gentesaludable.com.be. Veamos de qué trata nuestro tema del día. En Venezuela el refrán "para ser bellas hay que ver estrellas" se ha vuelto una pesadilla en aquellas personas que decidieron probar los biopolímeros para aumentar algunas zonas como los glúteos y que ahora padecen de fiebre, dolores o incluso la muerte. Este será nuestro tema hoy en Gente Saludable, gente como tú. Así es, los biopolímeros, y nos acompaña nada más y nada menos que Daniel Slobodianik, cirujano plástico, encargado casi de lleno al tema de los biopolímeros en Venezuela. Bienvenido a Gente Saludable. Gracias por la invitación, Jenny. Doctor, bueno, imagínese, hablar de los biopolímeros pareciera que uno no sabe por dónde empezar, ¿no? Se ha convertido casi en una tragedia para las mujeres venezolanas. ¿Cómo lo observa usted desde su consulta? Es un problema de salud pública. Lamentablemente, cada día veo mi consulta, cada vez, en vez de disminuir, cada vez veo más pacientes. Esto es como una bola de nieve. Hay pacientes que ahora, como hay información en la calle, se están dando cuenta que los problemas que tienen son debidos a las sustancias que tienen en su cuerpo, y entonces empiezan a acudir a las consultas médicas. ¿Qué es el biopolímero? El biopolímero es silicón líquido. ¿Okay? El silicón, obviamente el que se utiliza para los aumentos de glúteos, tiene quizá un peso molecular diferente, una consistencia diferente al silicón que usan los implantes mamarios, que, sí, también es biopolímero, pero está envuelto en una bolsa. ¿Okay? La diferencia con el biopolímero en los glúteos o en otras partes del cuerpo es que eso es el silicón inyectado directamente sobre los tejidos, y eso no tiene nada que lo retenga, eso se puede ir para cualquier lado. Con respecto a la experiencia que tenemos en Venezuela, los biopolímeros hasta hace nada es que están prohibidos, digamos. ¿Cuáles son los casos que se ha encontrado usted en consulta recientemente que ya tienen una data como de 7, 8 años? Mira, lo habitual es que, o lo más común es que los pacientes que tienen biopolímeros desarrollen síntomas entre los 3 y 5 años. Es lo habitual, ¿no? Pero eso no quiere decir que no haya pacientes que lo desarrollen desde el mismo momento que de la inyección, o que lo desarrollen 14, 15 o 20 años después. ¿Por qué ese tiempo tardío, digamos? Porque, ¿qué es lo que hace que...? Claro, es que el cuerpo, cada cuerpo reacciona diferente. Entonces, hay cuerpos que inmunológicamente reaccionan inmediatamente, otros que se tardan un tiempo. Por eso es. ¿Cuál es el detonante de esa reacción? Muchos, pueden ser... Hablemos de eso. Puede ser la misma inyección, en el momento, sí, de la inyección, o puede ser un golpe en los glúteos, que si la persona de pronto se cae y cae sentada, una simple nalgada en los glúteos, un pellizco, inyecciones en los glúteos, ejercicios de alto impacto, como trotar, subir el cerro, karate, subir cerro, no tanto por subirlo, sino el momento de bajarlo. Okay, el impacto. Sol de playa, los pacientes no deben broncearse porque, como esto es un sintético, es plástico, obviamente va a responder a los cambios de temperatura. Entonces, si es frío no hay ningún problema, pero si es calor, el silicón se va a calentar y va a producir quemaduras. No son quemaduras de llamar a los bomberos, pero son quemaduras que producen fibrosis y que producen cambios en los tejidos, pues. Y todas esas cosas desarrollan síntomas. ¿De dónde salió ese asunto de inyectarse biopolímeros en los glúteos? El uso de biopolímeros no es nuevo. ¿Okay? Inclusive en el siglo pasado o en el siglo antepasado, ya en Japón, hubo dos médicos que utilizaron el silicón como sustancia de relleno durante unos 10 años más o menos, y hasta que empezaron a aparecer los pacientes con síntomas. Pero con esto te quiero decir que no es nada nuevo. Aquí hace años atrás, 10, 15 años, se utilizaban los biopolímeros para rellenos faciales, sí, pero en cantidades pequeñas, 1 cc, 2 cc, que una vez inyectado, eso prácticamente se transforma en un tejido porque el cuerpo lo envuelve y forma un granuloma. La diferencia de los glúteos, cuyo boom empezó más o menos hace 10 años, sí, es que las cantidades son mucho mayores y no da tiempo, no da chance de que el cuerpo englobe todo eso, y entonces es una sustancia que está libre ahí y siempre va a estar líquida. ¿Cuánto es más o menos esas inyecciones en glúteos de biopolímeros? ¿Cuánto en cantidad? En cantidad. Mira, desde 100 cc hasta 5000 cc. Estoy hablando de 2500 cc por glúteo. Claro, son bastantes. Es mucho.
¿Cuáles son los síntomas que presenta? Porque hay gente que es asintomática, pues se lo inyectaron y no presenta ningún tipo de dolor. Sin embargo, quienes están acudiendo hoy en día a consulta ya están con los síntomas a millón. Claro, mira, eso de que hay gente que es asintomática no es muy cierto, ¿ok? O que tienen el síntoma pero lo asocian a otra cosa. Ya simplemente con el hecho de que al estar 1 o 2 horas sentados tengan molestia y se tengan que mover, ya eso es un síntoma, ¿ok? Entonces, además, los pacientes pueden presentar síntomas desde el momento de la inyección, que de hecho, entre paréntesis, las muertes pueden producirse en el momento de la inyección, porque el que inyecta, si perfora un vaso y inyecta silicón, eso pasa al torrente circulatorio y puede irse a los pulmones y producir un embolismo pulmonar, ¿ok? Y por eso se puede causar la muerte. Si el paciente tiene suerte y no se muere, entonces pueden aparecer síntomas que van desde dolor en los miembros inferiores o dolor a las zonas donde migre, que eso es otra de las complicaciones, la migración de las sustancias del sitio original hacia espalda, miembros inferiores, genitales, la región perianal. Entonces, donde se encuentra el biopolímero pueden haber síntomas como dolor, endurecimiento de la zona, enrojecimiento, cambios de coloración de la piel, cambios de aspecto en la textura de la piel. Pero lo más importante y que se ha descubierto recientemente es que los pacientes con biopolímeros desarrollan un síndrome que es el síndrome de Asia. El síndrome de Asia es una enfermedad inmunológica, ¿okay? Que engloba varios cuadros, que son dolores en los miembros inferiores, fibromialgias, dolores en las articulaciones, agotamiento físico, cansancio, depresión, y todos los pacientes, prácticamente todos lo desarrollan. Entonces esto quiere decir de que aún el paciente operándose o recibiendo un tratamiento, esa enfermedad no va a ceder. Daniel Slobodiac nos acompaña el día de hoy, cirujano plástico, a propósito de nuestro tema que son los biopolímeros. Vamos a hacer una pausa en Gente Saludable y ya regresamos. Estamos de vuelta con más de Gente Saludable, gente como tú. Hoy nuestro tema, los biopolímeros. Daniel Slobodiac, cirujano, nos acompaña. Importante que hablemos de la migración, ¿no? De que es lo que más se está conversando, que la toxina, el biopolímero migra. ¿Cómo es eso? Al tratarse de un líquido, suelto en tu organismo, y como el cuerpo es 75% o más agua, entonces obviamente agua con agua, eso se puede ir para cualquier sitio, ¿okay? No, a diferencia de un implante mamario que está envuelto en una membrana, y tú puedes un seno apretarlo, o inclusive una prótesis de glúteo puedes apretarlo y eso no va a pasar nada porque la membrana cubre la sustancia. Pero esto, como está inyectado directamente en los tejidos y no tiene ninguna barrera, cualquier presión y simplemente por el hecho de ser líquido puede migrar a cualquier sitio. Y entonces, obviamente, al sitio donde migre, entonces el paciente va a tener molestias como las que mencionamos hace un rato. A pesar de todos estos casos y de toda la campaña, la difusión de información, la prohibición de los biopolímeros, etcétera, aún quedan algunas clínicas clandestinas por allí, pero no solo que quedan, sino que aún quedan personas interesadas en inyectarse biopolímeros. El impacto que tiene para la salud física, mental y emocional del paciente, ¿cómo lo está observando usted en su consulta? Mira, fatal, porque nosotros también estamos de manos atadas tratando de buscar una manera de ayudar, porque esto no tiene cura por ahora. Estamos tratando de la manera de mejorar la calidad de vida del paciente. ¿Cómo? Yo hago cirugía abierta, una cirugía exploradora del glúteo o de la espalda, si es el caso de migración, exactamente. Y entonces, a ver qué nos conseguimos. Entonces abrimos y empezamos a sacar tejido afectado y empezamos a aspirar líquidos que hay ahí. Pero, ¿qué porcentaje se puede sacar? Mira, entre un 20 y un 70% es más o menos lo que hemos podido sacar. El promedio, un 50 más o menos, un 50% es lo que podemos eliminar. Pero el problema de esto es que como no se puede eliminar todo, ese biopolímero que quede, así quede un 1%, puede hacerle la vida de cuadritos al paciente. ¿Cómo no? ¿Okay? Entonces, los pacientes pueden operarse y pueden seguir sintiendo síntomas, o inclusive si es un paciente que tiene pocos síntomas, puede empezar a desarrollar síntomas debido a la cirugía. En los videos que usted sube a sus redes sociales, el biopolímero se ve como en capsulitas, ¿no? Como en globitos que usted va pinchando allí. Claro, es que el organismo es muy sabio. El organismo, cuando se siente agredido, cuando entra algo al cuerpo,
el cerebro lo detecta como un agente agresor. Entonces se va a defender. ¿Cómo se defiende? Formando un tejido alrededor de ese material. Eso sucede con cualquier artefacto que entre al organismo. Una válvula cardíaca, un dispositivo intrauterino, una prótesis mamaria o, en el caso que estamos hablando, biopolímero. Entonces, por eso es que cuando uno hace la resonancia o uno abre, ve esas esferas que es que el organismo ha envuelto, ¿no? Pero esas esferas están llenas de líquido adentro. ¿Cuáles son las soluciones que se le da al paciente de cara a la presencia de biopolímero y a la migración del biopolímero? ¿A qué me refiero con mi pregunta? A veces llegan con altas expectativas, es decir, bueno, me voy a operar con el doctor Daniel y aquí voy a estar lista, voy a estar desde cero, me pongo unas prótesis y listo. Es correcto. Hay gente que todavía no está consciente de la dimensión. Hay varias cosas, Jenny, fíjate. Una es eso, ¿no? La expectativa de que se van a operar y ya, se acabó el problema. Las expectativas de que se van a operar y sus glúteos van a quedar bellísimos, lamentablemente no es así. Sí. Eso es una parte muy importante porque el paciente tiene que estar claro que esto es una cirugía reconstructiva y las cirugías reconstructivas generalmente dejan secuelas. Entonces, ¿qué es lo común? Que el paciente al operarse tenga secuelas. Primero una cicatriz, que es una cicatriz grande, y segundo, dependiendo de la cantidad de sustancia y de cómo estén los tejidos alrededor de esas sustancias, van a quedar deformidades que pueden ser severas. Y no hay manera hasta ahora de reconstruir eso. Entonces, mientras el paciente vaya con la idea o con el pensamiento de que sus glúteos van a quedar feos, entonces es un paciente que no es candidato para operarse. Yo muchas veces le pongo el ejemplo, obviamente... Sí, porque ya no es tema estético, ya es tema de salud. Claro, ¿qué pasa cuando una mujer tiene un cáncer de mama? Claro, no es lo mismo, pero un cáncer de mama, dependiendo del tipo de cáncer, hay que extirpar el seno. Entonces, esto es algo similar, o sea, esto es un problema de salud, no es un problema, dejó de ser un problema estético en el momento que se inyectaron. ¿Hay otros efectos que se derivan de allí, aparte de los que ya me estaba comentando en el segmento anterior, digamos, enfermedades relacionadas con biopolímeros y su migración? Bueno, lo que te dije, el síndrome de Asia, eso es algo que ya está comprobado, los pacientes desarrollan una enfermedad inmunológica como reacción constante a la gente que los está agrediendo. Pero se están investigando, parece hay casos relacionados con fibromialgia, con lupus eritematoso, esclerodermia, son enfermedades autoinmunes. Increíble. Y en el caso de los pacientes que durante esas intervenciones o inyecciones de biopolímero mueren al instante o a los 2 días, ¿qué ocurre? ¿Una migración rápida? Claro, es lo que te dije, si el que inyecta perfora un vaso y le da al émbolo y pasa el biopolímero al torrente circulatorio, eso se va a ir a los pulmones. Ya agarra otras dimensiones inmediatamente. Daniel Slobodianik nos acompaña el día de hoy. Nuestro tema son los biopolímeros, nada más y nada menos. Este tema que se ha convertido, como lo dice el doctor, más que estética, ya es un tema de salud pública en nuestro país y que esperemos que cada día más los cirujanos sigan trabajando de la mano con esto, porque nos decía el doctor que al menos 8 pacientes diarias ven relacionados con el biopolímero. Hacemos una nueva pausa, gente saludable, ya regresamos. Estamos de vuelta con más de Gente Saludable, gente como tú, ya en los últimos minutos conversando sobre los biopolímeros. Daniel Slobodianik, que nos acompaña, cirujano plástico. Hablar de algunas otras intervenciones importantes relacionadas como la liposucción que se está aplicando en estos momentos. Sí, mira, lamentablemente se está utilizando liposucción láser, la específica, que los que la practican la recomiendan. Ningún tipo de liposucción está indicada para extracción de biopolímeros. ¿Por qué? Porque la liposucción es una máquina, que succiona con una manguera, grasa, exacto, y está conectada a una cánula que es un tubito, primero que es una cirugía a cielo cerrado, 2 incisiones chiquiticas y por ahí, sin ver lo que estás aspirando, por ahí haces el procedimiento. Pero entonces, al mismo tiempo que aspiras grasa y aspiras biopolímero, porque si se aspira biopolímero, estás empujando el biopolímero y el líquido que se va drenando, lo estás empujando y haciendo canales para que ese biopolímero viaje a otros sitios. Y sucede. Y las pacientes que peor evolucionan, inclusive operándose, son pacientes que previamente se hicieron o una liposucción láser o algún tipo de procedimiento de carboxiterapia o algún
ultrasonido o algún otro procedimiento estético. Está completamente contraindicado. En Colombia se usa mucho la liposucción láser. Hay colegas cirujanos plásticos que profesan eso en sus campañas. Probablemente, yo no los voy a criticar porque probablemente no tengan la experiencia y no han abierto todavía un glúteo para saber qué es lo que hay ahí y no han visto las complicaciones graves que traen una liposucción en un paciente con biopolímeros, pero está completamente contraindicado. ¿Cuánto dura una intervención de las que usted hace para extraer biopolímeros? Entre 3 y 5 horas más o menos. Un tiempo importante. Además, tomando en cuenta que la evaluación al paciente debe ser también importante. Es importante y además que es una cirugía que el paciente está durante todo el tiempo boca abajo. Entonces, respirar en esa posición, por más que estés ayudado por una máquina de anestesia, no es sencillo, pues. Lo hace más complicado. El camino a la vida lo llevó el tema de los biopolímeros y hace un rato tras cámaras me comentaba que ha tenido que incorporar a su servicio, a su grupo de trabajo también ayuda psicológica. Sí, correcto. Tenemos psicólogos que dan apoyo a los pacientes. No todos los pacientes son candidatos para operarse. Eso es un punto importante. ¿Por qué no? Primero porque muchos, lo que hablábamos hace un rato, muchos tienen unas expectativas que van más allá de lo que nosotros podemos ofrecerles. Sí. Otros están pendientes del resultado estético, no del resultado de salud. ¿Okay? Entonces otros tienen mucha ansiedad, tienen estados depresivos muy severos, entonces una cirugía no los va a ayudar. ¿Okay? Un paciente que está deprimido, la cirugía plástica no es un remedio para eso. ¿Cómo un cirujano plástico que estudia para poner bellas a la gente y a mejorarle se dedica a algo como biopolímeros? Claro, ¿Cómo lo ha afrontado usted en su carrera? Pasa es que nosotros, probablemente mucha gente no lo sabe, pero los cirujanos plásticos somos primero cirujanos reconstructivos. Nosotros en nuestra formación en los hospitales, los primeros 2 años es pura cirugía reconstructiva. Nosotros no vemos ni siquiera una prótesis, porque la vemos pero no la podemos tocar. El tercer año es que, además de cirugía reconstructiva, comenzamos a hacer la parte estética. Pero siempre tenemos la cirugía reconstructiva, que es la que realmente le devuelve a la persona esa imagen que ha perdido o tratar. Obviamente esta parte de los biopolímeros tiene sus limitaciones por todo lo que hemos dicho. Sí, se lo pregunto porque debe ser difícil dentro de todo que uno o quienes se hicieron esas intervenciones de biopolímeros o inyecciones de biopolímeros buscaban belleza, ¿no? Buscaban rellenar el pantalón, verse más sexy en la playa, etcétera, y que finalmente llegan a sus manos a estas alturas casi vueltos leña, sobre todo en el tema espiritual, emocional, que tú dices, yo me hice esto y ahora yo atenté contra mí mismo. Claro. Y lo más grave del asunto es que parece increíble, pero siguen inyectándose, siguen inyectando y siguen mujeres inyectándose y hombres también, a pesar de toda la información, porque ya esto no es, yo te acepto que hace 5 o 6 años no había ningún tipo de información, pero ya la información está en la calle, sale en los periódicos, sale en la televisión, sale en las redes sociales. Entonces de verdad que es increíble que todavía sucedan estas cosas. Vamos a regalarles a nuestros televidentes algunas reflexiones, más que recomendaciones, porque no hay nada que recomendar, digamos reflexionar, ¿no? En torno al tema y a esos consultorios que están por allí clandestinos dedicados aún a eso. Hay que ser más estrictos con esos consultorios piratas y con esos especialistas, entre comillas, que ni siquiera médicos son, o que muchos son médicos pero no tienen una especialidad. Hay que darle mano dura, lamentablemente. ¿Okay? Y segundo, y más importante, es que las personas tienen que aprender a quererse como son. ¿Okay? La cirugía plástica es un arma fabulosa para ciertos detalles, para ponerse un poquito más bonito, para mejorar ciertas cosas, pero uno tiene que aceptarse como son, como es, y debe ser menos plástico, como se decía en una época. Sí, sus contactos, por favor, en redes sociales. Que @cirujano es el contacto más en más Twitter importante. Y en Instagram. Y en Instagram es mi apellido, un poquito más. Es Lobodiani, sí, lo van a ver aquí en el link. Y en link. Facebook, cirugiaplástica.com.be. Sí, en las redes sociales usted es súper activo y además la labor que realizan las redes sociales me encanta porque es mucho de concientización. Los videos de biopolímeros allí crudos y al desnudo. Gracias a las redes sociales que hemos podido
lanzar una campaña mucho más ruda y que ha tenido sus resultados. Gracias por estar acá. Encantada. Gracias por la invitación. Daniel Slobodiani, que nos acompañó el día de hoy, cirujano plástico dedicado casi ya al tema de los biopolímeros en nuestro país, una referencia inmediata cuando hablamos de biopolímeros, y nos acompañó hoy en Gente Saludable. Nuestras redes sociales, @Gente Saludable en Twitter e Instagram, y nuestra página web www.gentesaludable.com.be. Gracias por su atención.